La colonia Roma nunca olvidará el sismo del 19 de septiembre de 2017. El edificio ubicado en Álvaro Obregón 286 colapsó segundos después de terminar el terremoto. 49 sueños se vieron frustrados al acabar con la vida de estas personas. Sin embargo, 28 almas más lucharon contra el dolor y la desesperación de quedar atrapadas entre los escombros, para ser rescatadas por alguno de los voluntarios que con esfuerzo y esperanza trabajaban minuto a minuto. Estuve en Álvaro Obregón, en 286, ahí junto con otros compañeros tuvimos la fortuna de sacar a un Oscar, no recuerdo muy bien su nombre. Con tan solo 20 años, Sharon trabajó por más de 9 horas para poder liberar a Oscar de los escombros que tapaban su cuerpo. No fue la única actividad que realizó, pues estuvo en el centro de acopio y ayudó a rescatar a otra mujer. Medellín y San Luis Potosí, ahí fue mi primera intervención, sacamos a la última mujer de ahí, junto con otro compañero. Permaneció más de una semana fuera de casa para apoyar y estar pendiente de lo que sucedía. Fueron 17 días sin descanso. A Sharon no le importa arriesgar su vida para salvarla de otra persona. Ahora tiene 22 años y cada día se prepara para estar mejor capacitada ante cualquier siniestro que se presente. La experiencia que adquirió le permite dar un consejo a los ciudadanos. Que hagamos conciencia, que toda la sociedad no le eche la culpa o el peso a las autoridades, porque no callen ellos, callen todos. El que tengamos un plan familiar, el que tengamos conocimientos de qué hacer, de qué no hacer cuando ocurre un sismo, cuando ocurre un desastre. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.